Alguien debe escribir que las mujeres negras tenemos mucho para contar y el arte para hacerlo. Ana Yuli Mosquera Becerra, nacida en Bogotá, acogida por Cali, ha egresado de la Escuela de Teatro del Instituto Departamental de Bellas Artes y se ha licenciado en Literatura en la Universidad del Valle, dos pasiones que mezclan su experiencia docente y su vida en el arte. Su recorrido artístico la llevó a fundar y dirigir el grupo Teatro 10, donde actuó en las obras Los Pasos de Lope de Rueda, Víctor Cortés y Desvelo de Luna. De igual manera, fue coautora y actriz de la obra Yo tengo un sueño, Al revés y Daguerrotipo, obra que recreaba el gran universo de Gabriel García Márquez y en la que personificó a Úrsula Iguarán. En su ruta del teatro, Ana Yuli funda el grupo Trenza Teatro de Cali, integrado por mujeres negras que buscan resignificar la cultura afro y el papel de la mujer negra en Colombia. En este grupo ha escrito y dirigido Las mujeres que soy, obra que en palabras de Karen Valencia es una obra en la que se habla de lo que implica ser una mujer negra y artista, al igual que las luchas que se deben asumir para demostrar que la participación y la presencia de la mujer negra en el teatro y en el arte en general sí importa y son necesarias. Es como la mujer negra se encarga de preservar una cultura, unas costumbres que permiten que se entregue de generación en generación. De igual manera, en su creación, Canciones Azules nos da consuelo a muchas mujeres negras que en un pasado no muy lejanos para muchas, olvidado para otras, llegamos a aborrecer nuestra identidad, nuestros cuerpos, nuestros cabellos, nuestros deseos y luchas. De acuerdo con Karen, Canciones Azules es esa experiencia que por medio de diferentes historias revela lo valioso de ser una mujer negra y muestra de manera real y original todas las luchas y las vivencias que experimentamos las mujeres negras en el amor, el trabajo, el arte, etc., convirtiendo la lectura de la obra o su representación en un momento para encontrarse con otras mujeres que también buscan ser representadas de manera genuina y empática. En los últimos años, Ana Yuli ha sido ponente en el 12º Simposio Internacional de Jorge Isaacs, Jornada Afro-Latino-Colombiana, Comunicaciones y Cultura. Estuvo en el taller de Cultura más Educación, herramientas para el fortalecimiento de la lectura, escritura y oralidad. De igual modo, ha conversado en el marco de eventos como Biblioteca Imaginada, Territorios que Siembran Comunidad, Red de Bibliotecas, Personajes Femeninos en la Dramaturgia, Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes Escénicas Univalle 2023 y 2024. Estuvo en la Filbo, en la Feria de Cali 2022-2023, Afro Univalle, Educación, Cultura y Raíces en el mes de la afrocolombianidad, entre otros eventos. En sus reconocimientos como escritora y dramaturga están el cuento Alan y la semilla, seleccionado para su recreación en televisión dentro de la serie Cuentazos con Afectazos de Señal Colombia en el 2020. Beca de creación teatral del Ministerio de Cultura de Colombia para cuentos, 4 cuentos perdidos, el relato de Fuego y Tiempo incluido en la antología de cuento afrocolombiano contemporáneo 2021 y Las Palabras Nuevas, ganadora del premio de novela Jorge Isaacs en la colección de autores vallecaucanos del 2021. Esta última es una obra en formato de diario en la que se narra desde las entrañas de María del Carmen, una adolescente que crece en el barrio del distrito de Agua Blanca, que tiene una gran capacidad de soñar y de penetrar en los temas humanos como el amor, el dolor, la identidad, la familia, la vocación, entre otros, temas que la autora también recalca en sus producciones. Actualmente ejerce como docente de literatura en Incon Ballet. Bueno, Ana Yuli, hoy vamos a hablar un poco alrededor de tu vida y de algunos de tus textos muy importantes como Las Palabras Nuevas, como Ciudad de Mujeres Azules y sobre tu hacer teatral. Entonces yo quisiera empezar esta conversación contando que hace poco en el Festival Oiga Mire Lea, que terminó la semana pasada, asistí a un conversatorio entre la profesora Chocuana Guijar Rentería y Javier Ortiz Casiani, el historiador del Caribe, y era un conversatorio en torno a un narrador muy importante para la literatura colombiana que fue Arnoldo Palacios, quien, digamos, en su obra recreó todo el universo mágico-religioso del Chocó, entre otros temas muy importantes. Y ellos decían algo que me pareció fundamental, y es que Arnoldo fundó
o aportó a una tradición literaria en la que se podrían reconocer las personas afro, porque los personajes y los contextos allí narrados pues pertenecían a los universos afros. Cuento esto porque yo quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que tú leíste una obra literaria y te reconociste en ella como mujer afro? Y aunado a esto, quisiera que nos cuentes tú cómo te hiciste escritora. Voy a intentar contar. La primera obra que yo leo y me siento reconocida allí fue Ojos Azules, de Toni Morrison, pero ya era muy grande, ya era una mujer adulta. Y digo, me siento reconocida porque vi y empecé a buscar, a hacer esa búsqueda de toda la literatura donde aparecieran personajes afro, personajes negros, y quería hacer como ese reconocimiento y saber que se podía, no pidiendo el permiso, sino saber que podía entrar a ese universo que era mi universo, en el que yo había vivido. Recuerdo ese libro y recuerdo unas revistas que me llegaron de Brasil. Y era una revista, como decir, de moda, de gente, de farándula, y ver que cada página de esas estaban personas afro. Y eso para mí fue como un descubrimiento, y era grande, digo 20 años más o menos. Cuando me decidí ser escritora, pues escribo desde muy niña, solo también adulta, empiezo a pensar solamente en una publicación, no era mi propósito. Escribo porque siempre me ha gustado contar. En el colegio, desde el colegio contaba, escribía libros, por eso para mí es tan importante en las clases de literatura abrir un espacio a la escritura como tal, más que incluso que a la lectura, un espacio allí, y siempre he escrito. Y cuando termino el bachillerato, le pregunto a mi profe de lenguaje, en ese momento, que hizo algo maravilloso, la profesora Mercedes. Yo salgo del colegio Eustaquio Palacio, un colegio público de Cali, y nos trae a todo el salón aquí a la Universidad del Valle. Y apenas ingresamos nos dijo, aquí es donde ustedes van a estudiar. Y eso, pues sí, todos vinimos a estudiar acá. O sea, fue como el siguiente paso. Y ingreso a literatura, siempre con el deseo de seguir contando. Ya había hecho un paso antes, que era ingresar a Bellas Artes. Yo estudio primero teatro en Bellas Artes, empiezo a escribir, ahí por eso hago como un trabajo de dramaturgia, luego vengo aquí a la universidad, me voy por el microcuento, que fue también para mí algo muy, muy poderoso. Conozco al profesor Kremer, me gusta mucho el microcuento, que hay aquí unos guardaditos todavía, y ahí arranco, pero a escribir como para mí, para guardarlo, para a veces salirme, que el mundo se me hace muy difícil. Yo te mandé así un par de meses una nota que hice sobre Conceição Evaristo, que hoy es la primera escritora negra que ha ingresado a la Academia Brasilera de Letras, cosa que es un acontecimiento, porque esa es una academia bastante elitista y cerrada, pero que ya los tiempos muestran que se han abierto. Y bueno, yo lo que te quiero preguntar es, esa corriente está en América Latina ya muy fuerte, no solamente en el Brasil, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, y aquí en Colombia, personas como tú o como Adelaida Fernández, que la pregunta es, ¿cómo te sitúas tú ya cuando hay una tradición tan importante en América Latina? Yo sigo pensando que todavía estoy en ese proceso, a pesar de mi edad, como digo, yo soy grande. Y empezar a descubrir, siempre estoy como en esa búsqueda de escritoras, porque eso también fue otro paso, conocer primero escritores, leerlos, y luego empezar a buscar que hay unas escritoras, y ahora reconocer que hay unas escritoras a las que quiero leer, volverlas a estudiar como tal. Estoy allí y no quiero, pues, no sé cómo pueda sonar, pero el solo hecho que a mí me digan escritora a mí me pone muy nerviosa. Siento que es una responsabilidad muy, muy grande cuando uno le colocan que es escritor. Yo digo que estoy en un proceso y que hago el esfuerzo, que lo cuento, me siento más tranquila o más segura cuando, por el camino que he llevado, cuando se habla más de la dramaturgia.
ahí me siento porque lo sigo haciendo, sigo escribiendo para el teatro, represento muchas veces esos personajes, fundo un grupo que se llama Trenza Teatro, que es vigente, que a veces tiende a desaparecer y volvemos y lo agarramos, escribo. Ahora remontamos unas obras y mi grupo está esperando que salga la siguiente y estoy en ese proceso. Entonces digamos que me siento allí, me siento reconocida y eso agradezco muchísimo a las personas que han leído la obra o que han visto las obras de teatro y hay un reconocimiento y eso está bien, o sea, me hace sentir segura, que voy como por el camino, cada vez me siento un poco más cómoda, no del todo, cómoda en estos conversatorios. A mí me gustaría que nos hablaras, bueno, primero acerca de tu experiencia de migración de Bogotá a Cali, que son dos ciudades tan distintas, y también de la presencia de este tema en tus textos. Bueno, realmente yo me vengo muy pequeño. Vengo de un padre chocuano que sale del Chocó muy joven y una mamá huilense que se encontraron en Armenia. ¿Qué es esta cosa? Por cosas de trabajo de mi papá, nosotros nos vamos a vivir a Bogotá y yo regreso a los 2 años. Pero toda la gente que ha llegado a mi casa, a la casa paterna, entonces pues uno cuando le gusta contar está muy atento a lo que están contando, cómo fueron los viajes y demás. Y eso me logro entender y luego por los trabajos, pues en las conversas con las personas y como profesora, pues uno termina leyendo las historias de los estudiantes o cuando trabajo en el distrito dando talleres, pues encuentro todo esto de la inmigración, todo lo que la gente le ha tocado vivir, los cambios tan drásticos que hay. Nunca me he ido de Cali, yo nunca volví a salir, no he vivido por fuera de Cali más de 20 días, yo creo, nunca he salido y decir me voy a otro lado. Me gusta, siento que cuando nombran que es Bogotá, para mí Bogotá es lejana, es una cosa por allá, que he visitado sí, pero que no soy Cali. Hay un tema que me fascinó cuando leí Las Palabras Nuevas, que es el tema del lenguaje. Creo que es de los puntos altos de esa novela, es decir, lograr captar en el relato de una niña un lenguaje muy propio, una sensibilidad muy aguzada de esa niña, de ese mundo, y darle, dijéramos, a la novela una especie de toque central a partir del lenguaje. Yo creo que pues, la historia es sencilla, la niña escribe las memorias en un cuaderno de primaria y todo eso, es muy lindo, esa estrategia es muy bella, pero logras construir un personaje hermosísimo precisamente a través del lenguaje de manera muy sutil, para que nos hables un poco de esa experiencia de captar el lenguaje de esos jóvenes, de ese mundo urbano que captas en la novela. Esta novela, el primer borrador que tengo, tiene la edad, siempre digo, y trato de recordar porque es la edad como de mi hijo, que tiene 30 años, ya está grande, pero trato de colocarlo así. En ese momento yo estaba trabajando en el distrito con jóvenes, en unos talleres, en una fundación. Hacía el recorrido, siempre he estado en transporte público, siempre he sido profesora en diferentes colegios y ese personaje nace, y eso lo tengo clarísimo, subiéndome a una buseta para ir a Marroquín 2. Me subo a una buseta y allí se sube una niña con uniforme, maletín y uniforme, y se sienta unos puestos adelante y viendo por la ventana. Y no sé, ese personaje, y lo maravilloso de eso es que inmediatamente dije, se llama María del Carmen. Nunca hablé con esa niña, no sé para dónde iba, o si venía del colegio, o si iba para el colegio, y le coloqué, y como siempre escrito a mano, empecé a construirle como esa historia, que se llama María del Carmen, tiene y a inventarme como el mundo, y eso fue cogiendo fuerza. Yo tengo todavía ese cuaderno, no me he querido deshacer de ella, y habían otras cosas allí, y empecé, y de todos los textos que he escrito, digamos el que más recuerdo porque era como la sensación de que tenía algo pendiente y que tenía que continuar.
con ese personaje de María del Carmen, irlo enriqueciendo, tiene familia, tiene un hermano, y luego aparece el otro hermano, el padre, la madre y demás, así empieza a narrar. Y voy recogiendo lo que vivía con los jóvenes que yo trabajaba en ese momento, se les llamaba el programa Francisco Esperanza, recogía a los jovencitos y a las jovencitas que estaban en alto riesgo y que estaban en los talleres de escritura, algunos estaban en los talleres de danza, yo me quedaba ya en las tardes escuchándolos, hablando con ellos que me contaban de su vida y quería que ese personaje contara y tratar, ya siendo yo pues adulta, que hablara como esa niña. Lo que no quería, ese sí lo tenía clarísimo, es que hablara con ese caleño que es a veces así bien arrastrado como a veces hablamos. Yo no quería que ese personaje, y eso me lo hay personas que me han comentado, ¿por qué esa niña en el distrito? Y le dije, simplemente porque no todos en el distrito son así. Para mí fue un descubrimiento del distrito. Yo empecé a recorrer todos los barrios con este programa y conocer que había de todo. O sea, no podemos meter entonces mal hablados o terminan metidos en pandillas, no todos. Habían chicos que iban a ver la música, que iban a danza, que estaban en los talleres. Cuando a mí me hablaron de dar los talleres de escritura, yo dije, ¿será que van a venir? Dijo, sí, y confiamos. Y el primer taller de escritura, 36 muchachos aparecieron con deseos de contar sus historias. Entonces eso también fue enriqueciendo y saber cómo hablaban, qué escribían, cuáles eran los temas, y ese personaje fue creciendo. A mí me gustaría que profundizaras un poco más en otros personajes aparte de María del Carmen, porque la novela, cada personaje de esa novela recrea como incluso unas problemáticas sociales. Está el tío Nando, que recrea incluso el sueño americano, ¿sí?, que en los años 90 era una problemática pues bastante arraigada en nuestra sociedad caleña. Está Augusto, el hermano de María del Carmen, que recreaba a los jóvenes que se integran también a las pandillas, la misma madre que recrea a las madres solteras, el padre que recrea el maltrato. Entonces, ahora profundízanos un poco más acerca del tratamiento que le diste a estos personajes. Bueno, alrededor de María del Carmen pues surge su familia, y lo que he vivido como profe en las reuniones de padres de familia, con amigas, las mujeres siempre estamos. Se dice reunión de padres de familia, y en el colegio termino siempre diciendo reunión de familias. La mayoría es la mamá, la abuela, la tía, la que llega a las reuniones. Desde ahí partamos. Y en casi todos los lugares que he estado, en las comunas y demás, las que asisten son las mujeres. No es un pensamiento, digamos, ultrafeminista, no, son las mujeres. Son las mujeres las que mueven los barrios, son las lideresas que están allí, que acompañan, incluso las amigas que acompañan, y eso sí aparece muchísimo, incluso en las obras de teatro. Entonces están las mujeres, una es una maestra, líder, cierto tinte de izquierda, un poco lo que uno vivió aquí en la universidad, con otros personajes. Está el tío Nando, que también en los años 90, lo acaba de decir Jenny, es ese personaje que se va en búsqueda pues, de Estados Unidos, tratar de pasar, llegar allá, la droga, involucra a la familia, no se siente culpable por involucrar a su sobrino. Pero la fuerza, pues pensaría yo, son las mujeres, las que representan, la que cuida, la mujer que está cuidando, que no es médico, no es enfermera, pero puede ayudar al otro dándole algunas medicinas. Está la abuela que le reza también a la Virgen del Carmen, pero también le puede rezar a un oricha africano. O sea, todo este universo lo viví cuando estuve, porque además trabajar en el distrito no era ir y dar el taller y devolverme, a mí me gustaba quedarme, hablar con la gente y quedarme en las calles viendo. Ahí hay un personaje, Sonia, que es la que levanta la casa en un momentico de 3 pisos, yo no quiero contarle mucho la novela, pues si la quieren leer, y ella viaja a los Estados Unidos y luego en la cuadra, ¡fum!, eso sí que se vio, levantar la casa, aquí está la casita que se va a caer, la otra casita, y luego viene alguien y levantó la casa a 3 pisos, entonces que se fue a Estados Unidos pues a hacer que era lo que yo me crié en la 15, en el barrio Guayaquil,
entre carrera 15, entre 12 y 13, pleno centro, está lleno de talleres de motos. Enseguida del restaurante que tuvo mi padre había lo que era una casa de citas. En ese momento se le llamaba así, y era pues un prostíbulo, y para mí era normal ver a las muchachas que llegaban al restaurante, se sentaban y nosotros nos sentábamos a comer con ellas, a desayunar, y mi mamá les hablaba, les daba consejos y todo, pero era en los restaurantes. Digamos que eso de ir lo traslado pues en la novela, que es otro tiempo, pero como que es la joven que se va a trabajar a Estados Unidos y levanta la casa y hace rumba en toda la cuadra, y eso lo viví. Te quiero preguntar sobre ese grupo Cambembe, el Trenza que tú tienes, que hace parte de esas reivindicaciones de que lo afro tenga sus espacios. Bueno, en Brasil el teatro experimental de negro está desde los 30, después viene toda una pelea en el teatro brasileño, ¿no? Y después hay una pelea en la televisión brasileña y contra todos los estereotipos a los que someten pues a la UNEURS. Aquí también pasa, y que dijéramos esos movimientos fueron los que poco a poco ayudaron a cambiar eso que es en lo que estamos, para que nos hables pues en esa perspectiva. Hace ya 2 años y medio, con otros compañeros de teatro, personas afro, negras, como lo quieran llamar, que hacen teatro, y un teatro además muy político, llamó a Trenza Teatro, no solo a Nayuli, sino que llamó al grupo y nos hizo la invitación y hemos estado trabajando. Entonces, Cambembe es un proyecto de presentar todas las teatralidades negras, así las llamamos. ¿Qué es? Y estamos en esa búsqueda. ¿Qué es eso de que la gente negra de Cali, estamos hablando de Cali, aunque hay gente que se quiere unir de otros lados, estemos haciendo un tipo de teatro, ¿sí? ¿Será que tiene que ver con el teatro tradicional? Estamos como en esa. ¿Será que tiene que ver que además de hacer unas representaciones, pero también está muy importante la música, es muy importante la danza dentro de ese teatro? El año pasado, desde el año pasado empezamos y lancémonos y vamos a hacer, y además no lo queremos por ahora sacar del distrito, que si la gente quiere ir a ver a los grupos que pertenecemos, que vayan al distrito. Lo hicimos, y a eso se le suma que le hacemos un homenaje a alguien, un personaje que está dedicado al teatro, a la danza o a la música, que esté por fuera, que siempre haya dejado como, y que tenga como en alto, como se dice, el teatro como tal. Lo invitamos y le hacemos un homenaje. El año pasado lo hicimos. Fue muy difícil conseguir recursos y demás. Este año seguimos tocando puertas y es para finales de noviembre, entonces aquí ya hacemos una invitación. Claro, hemos descubierto eso, estamos tarde, o sea, pues tarde, bueno, llegó el momento para no decir que es que está tarde, lo pensamos, lo estamos haciendo, sabemos de otros países donde esto ya es muy fuerte, todo el colectivo teatral afro. Cuando voy a hablar un poco de Trenza Teatro, cuando nace Trenza Teatro, que nace más o menos en el 2010, y empezamos a hablar de nosotros como grupo de mujeres. Entonces primero solo mujeres, y sí, solo mujeres, y luego, ¿y solo mujeres negras? Sí, solo mujeres negras, y escribimos sobre las situaciones de las mujeres en contextos urbanos, caleños. Entonces siempre tratando de dar muchas explicaciones, y decimos porque es que nosotros no nos encontrábamos con nuestras historias en los grupos que hay aquí. Hay grupos maravillosos, está La Máscara, está hablando de grupos de trato de mujeres que nos acercamos, pero ahí no nos veíamos, no nos reconocíamos como tal. Entonces, bueno, hacemos la invitación y estamos allí, siempre somos 4 mujeres que estamos trabajando en esto. Y este grupo de Trenza Teatro con otros grupos que seguimos en el Cambembe, y es un llamado a que nos vean, un tipo de teatro distinto, queremos contar nuestras propias historias. Puede ser que sea muy diferente al teatro que vemos en los festivales, pero ahí tenemos unas maneras y unas temáticas que a lo mejor siento, no, a lo mejor no, es que yo no los he visto. Por ejemplo, voy a colocar algo en una de las obras, Canciones Azules.
lo sufrimos, y eso ya ahora se vuelve, pero es que estamos hablando de hace años atrás, lo sufríamos, esa manera de algunas personas de hablar de nuestro cabello, incluso de atreverse a tocarnos el cabello. Ay, tan chévere, ay, es verdad, es de verdad. O sea, eso que para mí, es que vuelven a hablar del tema, eso aparece porque no lo habíamos visto. No lo habíamos visto en el teatro y decir, mire, tener el afro, tener las trenzas, tener las rastas, o sea, eso es un acto de rebeldía y no tienes el derecho a tocarnos el cabello. Uno de esos temas, esos temas yo no los había visto y creo que hay unos temas que solo los podemos contar nosotros porque lo hemos vivido como tal. Ese es Cambembe y queremos seguir apostándole y vamos a ir despacio, pero vamos a llegar. Bueno, Ana Yuli, justo acabas de contar algo que es como una abrebocas a la pregunta que yo te iba a hacer, y es sobre este libro maravilloso que es Ciudad de Mujeres Azules, porque allí tocas unos temas que son evidentemente unas preocupaciones femeninas, ¿sí? Aparte de lo que acabas de decir, el del cabello, está la explotación laboral, el maltrato, la precarización, la imposición de estéticas occidentales sobre el cuerpo de las mujeres negras. Entonces yo me voy a permitir leer un fragmento que me impactó muchísimo, para que ya nos hable, digamos en términos generales, cómo fue el proceso de construcción de este libro y cuáles fueron las preocupaciones pues, que te movieron a escribirlo. Esto es un libro de guiones teatrales. Canción 8, Cuerpos. En la pantalla se proyectan imágenes de ojos, seductores, sorprendidos, tristes, ojos que juzgan y critican. Entran a la escena las mujeres 1 y 2, hacen ejercicio físico, de pronto como si se miraran en los espejos del gimnasio. Mujer 1, nunca resultó, siempre palito, nada por aquí, nada por acá. Mujer 2, nunca resultó, siempre bolita, todo por aquí, todo por acá. Mujer 1, a mí me falta. Sonido de aplausos y silbidos como si fuera en un ring de boxeo. Mujer 2, a mí que me sobra. Sonido de aplausos y silbidos. Mujeres 1 y 2, mucho hueso, mucha grasa. Sonido de aplausos y silbidos. Mujer 1, y llegaron los 15 años y con esto las fiestas, el novio, los amigos. Mi cuerpo debió crecer, redondearse, las buenas piernas para la minifalda, las tetas grandes para el escote. Mujer 2, y llegaron los 15 años y con esto las fiestas, el novio, los amigos. Mi cuerpo creció, se redondeó, la cadera demasiado ancha, las piernas muy gruesas, las tetas que no caben. Las mujeres se miran y ríen de buena gana. Mujeres 1 y 2, divertidas. Años enteros sin aceptar mi cuerpo, borrándolo, ocultándolo de mi mirada inquisidora, del dedo que señala. Hoy frente al espejo miro mi cuerpo y me gusta. Mujer 2, al público. Un viva por sus piernas flacas. Alienta para que el público aplauda. ¡Viva! Mujer 1 y 2. ¡Viva! Mujeres 1 al público. Un viva por sus piernas gordas que la han llevado por esta vida. Alienta para que el público aplauda. Mujeres 1 y 2, viva. Mujer 2, al público. Un viva por mis caderas revoltosas y mis senos llenos. Mujer 1, al público. Un viva por mis caderas estrechas y mis senos que apenas crecieron. Mujeres 1 y 2, canto a mi piel negra, a mi boca de labios gruesos, a mi lengua traviesa y a mi nariz chata, a mis ojos curiosos y despiertos. Y con esta obra, con Canciones Azules, que son diferentes cuadros, al terminarla, el público se queda y empiezan a confesar cada una de las cosas que pasan allí. Sí, es que a mí me pasó eso, o lo del cabello, o lo del cuerpo. Era necesario contarlo. Digamos que en las obras, como en lo que escribo, sale de alguna manera la profe. Y digo, la profe, y siento que ese teatro, que veo que es un teatro, de alguna manera yo lo llamo contestatario, político, me gustan los foros, me gusta que al terminar la función hablemos con la gente, porque eso enriquece el texto como tal. Ahí está el texto, pero toda la representación que se hace, y me gusta que se pueda hablar y que toque y que la gente haga preguntas, comentarios, que le guste o no le guste, pero que se pueda hablar. Bueno, tú estás hablando del aspecto político, que de alguna medida la tradición que tenemos de literatura afrocolombiana, empezando por Arnoldo Palacios, pasando por la obra de Zapato Olivella y lo que han estado haciendo todos ustedes. Tú pasaste por la historia, por la Escuela de Estudios Literarios. En esa época no había, realmente, no existía. Yo me acuerdo cuando planteaste hacer
tu tesina sobre esto, pues yo te animé, pero ese tipo de cosas no existían. Ya más recientemente, de unos años para acá, eso empieza a aparecer en la academia. Entonces, para preguntarte tú cómo ves esa tradición en la que seguramente pues la conoces y te inscribes. Yo quisiera tener unos años menos para poder leer todo lo que debería leer, debería conocer, debería estudiar, porque como lo dice el profe, no lo tuve en ese momento, fue como una búsqueda personal. Encontrar, por ejemplo, los textos hoy en día de Manuel Zapata Olivella en teatro, que cuando estábamos en un grupo de teatro éramos muy jóvenes, haberlos llevado a la escena como tal. En una de las obras aparece una sola mujer en medio de 50 y tantos, en el Hotel Vagabundo, y una sola mujer, y él dice así, cuando hace el listado de los personajes: negra, hermosa, negra, hermosa. Entonces me imaginaba en ese momento haberlo leído y haber dicho, yo quiero ese personaje, porque es que no lo había, o sea, no lo había en la escuela. Entonces digamos que hay una tradición fuerte, y esto empezó aquí en la Universidad del Valle. Empezamos a reconocernos aquí en la Universidad del Valle. Yo no conozco otro espacio donde se empezó a hablar de toda la literatura afro, se empezó a hablar con otra profe también de la literatura femenina, ya en los últimos semestres, o mejor dicho, cuando yo regreso a la universidad para graduarme, empezamos a hablar también de esa literatura que había estado por fuera. Nos faltó, pues, o por lo menos a mí, yo tenía ya que irme de la universidad, pues a mí aquí me hubiera quedado mucho tiempo, pero siento, no sé, a las nuevas generaciones que están aquí estudiando literatura, pues ya creo que se abrió ese espacio, es más fácil conseguir los libros, es más fácil encontrarlos, leerlos y estudiarlos, y es una invitación. ¿Qué se está haciendo desde el bachillerato, desde los profesores de bachillerato, para poder incluir todas estas obras? Y también crear una tradición de lectores que lean estas obras que nos remiten a los universos afro y a los escritores de nuestro país. Pues yo puedo hablar desde acá. Somos 3 maestros de lenguaje en el colegio. Se ha intentado, digamos, recoger a esos escritores. Inicialmente decían que no se encontraban, que no se podía, o que porque el colegio es público, entonces los muchachos no tienen dinero. Cuando yo llegué al colegio allá hace unos 15 años. Después lo que hago realmente, y un compañero que también estaba allí, es empezar a trabajar. Pongamos, he trabajado con algunos estudiantes, arrancamos con el primer libro que yo leí, también, ya hablando de aquí en este contexto colombiano, que fue Chambacú, Corral de Negros, y eso se trabajó un rato. Luego dije, bueno, pero entonces también están las mujeres, y empezar a seleccionar cuentos, porque no, digamos, comprar antologías para unos jóvenes, eso no es posible, los libros son caros, ya lo sabemos. Entonces empezar a hablar como de esto y meterlo dentro del plan lector del colegio, pedir que se compren algunos libros a la escuela, pues siempre está con muy pocos recursos, pero se han hecho algunas compritas por allí, o que uno los lleva. O sea, en el caso yo tengo un tarro grande con rueditas, y ese lo paseo por el colegio con algunos libros que son de mi biblioteca, pero es necesario como acercarlos. Intenté con la compañía de John Jairo, que siempre está como moviéndose allí, ir y tocar escuelas públicas, etnoeducativas, que tuvieran algunos ejemplares de las palabras nuevas y poder ir a conversar con los estudiantes. Pues no fueron en esas escuelas, fueron en otras escuelas privadas, donde el libro ha sido mucho más aceptado y leído por unos estudiantes. Entonces aquí es un ejemplo. Fuimos a hablar con secretario de Educación, no se puede, no sé, siempre no ha sido fácil. O sea, nunca ha sido como un camino, o sea, yo creo que como escritoras y como escritora mujer y demás, pues no es un camino fácil, pero uno ya sabe que no es fácil, entonces uno insiste hasta que se logra algo. Y cuando tenga más tiempo, yo sé que voy a ir a tocar muchísimas más puertas, hasta que de verdad se puedan leer y se tenga una biblioteca completa, unos libros completos allí, donde los jóvenes puedan leer esos textos,
O sea, no leer a Manuel Zapata Olivella, no leer a Mari Grueso, porque no es, o sea, no uno va a la biblioteca de los colegios y no están los libros allí, porque no, yo sí creo que es porque no interesa que se lean. ¿Cómo es el proceso de publicación? ¿Sí? Porque también nos encontramos con que no solamente es que no se conozcan las obras en los colegios o no se, o digamos, sí, no haya esa visualización, sino también de que hay muchos escritores afros o escritoras que no los publican, ¿sí? Entonces quisiera saber un poco, que nos hablaras de ese proceso. En cuanto a la publicación, ha sido todo un mundo para aprender, muy difícil, muy tocarse también los bolsillos. He participado en varios, o sea, encontré, y lo puedo confesar aquí, los concursos, las convocatorias de secretaría, la Secretaría de Cultura, de Gobernación y demás, empezar a participar en concursos. Ya lo habíamos hecho en algún momento con lo del teatro, porque uno lo que sentía para participar en los festivales de teatro sentía que siempre se lo ganaban los mismos y volver, y esto ha sido para mí todo un aprendizaje, ¿no? Es difícil estar allí, si no hay que empezar a sacar del bolsillo de uno para publicar. Claro, como no lo hay, entonces no llegan a los colegios, y cuando se quieren vender en los colegios, porque a mí me interesa sobre todo que las obras queden en colegios públicos, Santa Librada, cualquiera de estos colegios, Camacho, que estuvieran allí las obras, ese fue el paso un poco que le contaba a John Jairo que no se pudo hacer. Y uno sabe que sí hay recursos, falta es como tomar como esas decisiones. Ahora se está haciendo un trabajo muy bello sí en las bibliotecas públicas. Allí ya encontramos, uno va y las visita y encuentra que sí hay ciertos textos que se han quedado allí, pues estoy hablando de autores afrocolombianos, ahí los encontramos. Pero la publicación es un campo todavía muy costoso para nosotros y para los que escribimos, bueno, para Ana Yuli, que empezó a escribir y a tratar de publicar, era desconocido. ¿Cuánta es la gente negra que investiga sobre sus procesos y no otra gente? Entonces, aquí directamente la pregunta, esperando si no es políticamente correcto, sino una apreciación, ¿cómo tildar o no a la Universidad del Valle y a los centros universitarios como racistas y usurpadores del conocimiento? ¿O eso no cabe? Lo digo porque considero que si la literatura me permite reconocer o escuchar otras narrativas y otras historias, ¿quiénes son las que lo están contando? Ahí estaba mi inquietud y muchas gracias. Es la universidad que digo que conozco, que la he vivido y en la que me he sentido bien, con lo que se publica, con lo que se ha hecho, con las convocatorias que hace. Otras universidades no las conozco, entonces no podría hablar. Conozco esta universidad y siento que se han hecho, repito, avances en este tipo de publicaciones y que además podemos llegar a ellas y poderlas leer en esos espacios. No sé si en otras universidades hay incluso espacios así para conversar con escritoras y escritores afro. No los conozco. Yo quería preguntarte por escritoras afro, mujeres. Quisiera saber si tú conoces mujeres colombianas afro, escritoras y universales y ¿por qué las recomiendas? Bueno, universales, pues yo empecé leyendo a dos norteamericanas, que es Toni Morrison, que fue la primera que descubrí allí. Se me va el nombre de la otra. Digamos, aquí está Adelaida Fernández, muchas más en el campo de la poesía, encontramos aquí, que cercana, o Mari Grueso, que también fue una mujer que fue una de las primeras que también empecé a leer, a reconocerla. Esta joven chocuana, Belia, que estuve en Chocó conversando también con ella, que está empezando a publicar, que digo, bueno, hay otras que están haciéndolo, que quisiera ser mucho más rigurosa al leerlas y sacar los apuntes y seguir conversando con ellas. Todas cuando nos hemos de alguna manera conversado, sí decimos eso, todavía nos falta espacio, es que digamos que estamos iniciando, pero nos falta mucho más espacio para compartir esos saberes. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer para que toda esta literatura también empiece a aflorar, a escucharse, a leerse, sí, a componerse? O sea, ¿qué sigue?
¿Cuáles serían esos pasos? ¿Qué propuestas que puede seguir para que eso se fortalezca? En todos los espacios que podamos llegar. Y si no nos invitan, he aprendido algo de Jenny, si no nos invitan, vamos. O sea, vamos, eso lo aprendí de ella, que si uno cuando no lo invitan, entonces uno llega allá y me muestro, yo quiero estar. También así, me cuesta, pero ahí está, pero sí, eso es el camino, tomarnos los espacios. Y creo que pues seguir hablando desde el teatro, de la literatura, pues siempre nos ha tocado eso, tomarnos los espacios de alguna manera.